Si no es irrelevante lo que estáis viviendo aquí. Estáis aquí para anunciar el Evangelio de Jesús. Amén. Y gracias a esos hombres que se lo tomaron en serio, hoy estamos aquí. Amén. Son gente difícil, complicada, porque ya me dirás tú, Simón el celote, un revolucionario, Mateo, un publicano, de la peor calaña de Israel, Pedro, impetuoso, el que siempre habla, el que siempre dice lo que todos piensan, Juan y Jacobo, llamados hijos del trueno, porque no les quisieron recibir en una ciudad, estaban dispuestos a orar pidiendo que Dios hiciera descender fuego del cielo y los consumiera. Era una pandilla muy complicada. Y Jesús descansa su reputación en manos de esa pandilla. Eso sí, antes de dejar la tierra, ahora el Padre le dice: te oro por estos y por todos los que han de creer por la palabra de estos. Amén, Señor. Y en todos los que han de creer, estamos nosotros. Amén. Gente por la que a lo mejor nadie habría dado nada, no habían pasado ningún proceso de selección de personal, quizás habían quedado en más de uno tirados. Y sin embargo, gracias a Dios y a esa gente que se lo tomó en serio, hoy estamos aquí. Qué bueno, ¿no? Gente tan distante a nosotros, tan diferente a nosotros, de cultura completamente distinta, pero por ellos estamos aquí. ¿Qué cosas tiene el reino de Dios que contribuyen a que nos sintamos uno? Independientemente de cuál sea nuestro color de piel, nuestro credo, nuestro origen, en Él somos uno. Amén. Miren, yo tengo dos problemas. Uno, que no grito, no quiere decir que no diga cosas que sean verdad, ¿sabes? Porque no hace falta regañaros para que vosotros discernáis qué es verdad y qué no es verdad. Pero eso va con el temperamento, ¿vale? Y que algunas veces uno lo vive con una pasión. A mí también me sale de vez en cuando grito, porque lo vivo con pasión, ¿vale? Y luego, bueno, pues estoy muy emocionado. Tengo otro problema. Soy muy llorón. Eso es bueno. Yo digo que soy de la generación de la Casa de la Pradera, y eso ha marcado un carácter. Entonces yo cuando me emociono, pues no sé ocultarlo, se me nota. Me pongo a llorar y me da igual delante de quién. Y entonces si en algún momento me emociono, vosotros como si el culto siguiera, no pasa nada. Pero me emociona pensar que hace 42 años que yo entré en un lugar, en un culto de Filadelfia. Tenía 16 añitos, 16, como cualquier otro 16. Y entonces había un gitanito negro, delgadito, y empezó a hablar. Y digo, ¿quién le ha contado a este todo lo que yo pienso? Gloria a Dios. Creer o no. Antonio Pechele de Madrid, ese fue mi pastor. Hoy está en la presencia del Señor. Le gustaba estar en la presencia del Señor, era un hombre que oraba. Cada vez que ibas a su casa, tuviese ganas o no, había que orar. Luego el café, pero primero era orar. Conocíamos más su dormitorio, que era donde oraba, que el salón de su casa. Era una cosa de ir a verle, era
Y entonces son muchos recuerdos. Mucha gente que he conocido. Cuando yo empecé en la iglesia, empecé por mi hermano que va delante de mí, que ha fallecido también en la presencia del Señor. Y empecé porque él se juntaba con un muchacho que era gitanito, que estaba siempre, era un pillo, ¿vale? Y de la noche a la mañana, pues se le ve, pues que está con una guitarrita cantando en el parque. Y claro, a mi hermano eso le impactó, fue donde era la iglesia y se quedó. Y así es como fuimos. La verdad que mi madre y yo íbamos diciendo, vamos a ver, no va a ser que esté en una secta, porque a ningún lado bueno puede ir. Santo. Y ese día que entramos mi madre y yo a ver, es como Zaqueo, ¿sabes? Queríamos saber dónde iba mi hermano Paco, pero sin que nadie se diese cuenta que estábamos allí. Pues allí me quedé. Amén, qué bien. 42 años. Santo. Y no sé, y es que el problema que tengo es que ha pasado mucho tiempo y he sido siempre una persona que le ha gustado leer, bueno, he sido un poco protestón, ¿eh? Me gusta ceñirme a la escritura y todas estas cosas, ¿no? Y cuando crees que lo sabes todo, llega un día Jesús y te empieza a enseñar la Biblia con otra mirada. Y entonces estoy como un niño con zapatos nuevos, porque ha pasado 42 años, la Biblia la he leído varias veces, bueno, en fin. Pero es que abro la Biblia y me doy cuenta de cosas que no me daba cuenta antes, y me hago preguntas que antes no me hacía. Entonces he descubierto que Jesús, hay una palabrita que es un poquito, se usa mucho en tecnología, ¿no? Cuando algo es disruptivo, es decir, que implica una ruptura con el antes, con lo anterior, fuerte, brusca. Pues Jesús es lo más disruptivo que yo he conocido en mi vida. ¡Santo! Es lo más crudo. Yo quiero que me acompañéis a un episodio de la Biblia. Se encuentra en el Evangelio de Lucas. Me siento como un niño, pero tengo que usar gafas, porque ya no soy un niño. La parábola que os voy a leer es una parábola que la conocemos todos, del fariseo y del publicano. Me he dado cuenta que ese es uno de nuestros grandes problemas, lo que sabemos. Lo que sabemos, ¿verdad? Recordad que cuando Jesús les dice a sus discípulos, le lava los pies, les dice, bienaventurados seréis cuando hagáis estas cosas. Claro, el saber no es una bienaventuranza en sí mismo. La bienaventuranza está en atreverte a dar el paso de ponerte a vivir aquello que sabes, aplicar aquello que sabes. Y entonces la parábola del fariseo y del publicano siempre es muy conocida por todos nosotros. Si leéis el versículo 1, os vais a dar cuenta del motivo por el que Jesús dice esa parábola. Vamos a leerlo. Bueno, voy a usar la Biblia porque esto de los móviles se bloquean y al final no sirve para mucho. Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Versículo 9 en adelante. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo también esta parábola. Ojo, que
que tenía un público al que iba dirigido esto. Era un público que sabían tanto y llevaban tanto tiempo y conocían tanto y habían experimentado tanto y estaban tan bien vistos y tan bien mirados que tenían mucha confianza en sí mismos y se consideraban justos delante de Dios. Y entonces fijaos qué personaje, cómo describe Jesús a esos que tienen una confianza excesiva en sí mismos. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. Eso ya lo describe todo. El fariseo era alguien apartado, consagrado, celoso de la ley. Vamos, eso ya era algo importante. Los fariseos fue un grupo celoso de la ley de Dios. Cuando el pueblo de Dios estaba en crisis, ellos velaban por el cumplimiento de la ley. Un grupo consagrado, cumplidor. Dice, y el otro, no hay rival. Un fariseo y al lado me pones un publicano, es una exageración, ¿no? Es como exagerar la cosa. Anda, que podrías haber puesto a alguien intermedio. Está contando Jesús una historia, pero este contraste Jesús lo hace intencionadamente, porque dice que hay unos que confían tanto en sí que desprecian a los demás. Y entonces, al lado de los que confían en sí, tenía que poner a lo más despreciable para aquellos que confían en sí. Amén. Por eso, un publicano. ¿Qué mejor que un publicano? Y entonces llega Jesús y cuenta la historia. Y dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. O sea, lo primero está bien. Dios, bien, te doy gracias, fenomenal. Lo siguiente, si se hubiese callado, nadie se habría dado cuenta. Si hubiese dejado ahí, Dios, te doy gracias. ¿Ves por qué hay que ser agradecido y a veces prudente en palabras? Porque a veces nuestras palabras nos delatan. Él siguió orando consigo mismo, como dice la Escritura. Te doy gracias. ¿Por qué? Porque no soy como los demás hombres. Claro, tenía tanta confianza en sí mismo que se atrevió a describir cómo son los demás hombres. Claro, y los dice: ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos, pero estaba lejos porque la prudencia así lo demandaba, porque el fariseo no iba a consentir que un hombre como ese se acercara a él. Estaba lejos. Pero no solo estaba lejos físicamente porque el publicano lo menospreciaba, estaba lejos porque su espíritu y su actitud era completamente la contraria. Sí, Señor. Amén. No estaba en pie, estaba de rodillas. Lo de la posición al orar es lo de menos. Hay gente que hace un dilema, pero bueno, yo no voy a entrar en eso. Porque yo me he dormido de rodillas, ¿sabes? Orando. Con lo cual... Pero no voy a entrar en ese dilema. Lo que está claro es que estaba de rodillas, estaba golpeando su pecho, su rostro al suelo y diciendo: ten misericordia de mí, sé propicio a mí, que soy hombre pecador. Después de contar Jesús esta historia, pregunta: ¿a quién creéis? Muchos pensamos que esta parábola tiene que ver con la oración. No, tiene que ver con la justificación. Fíjate lo que pregunta Jesús. Dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo hermoso de la palabra es tratar de leerla como si fueses nuevo en esto. Amén. Como si no te lo supieras. Y yo, cuando veo esto, veo lo disruptivo de Jesús.
y entiendo y se me abren los ojos y se me abre Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, cuando dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Cuántos creen que Dios es suyo? Los judíos tenían todo un sistema religioso y los fariseos lo encabezaban, que lo que mostraban que eran el pueblo escogido de Dios, y en eso basaban todo su orgullo, toda su reputación. Pero le rechazaron. Conocían la Escritura, sabían dónde el Mesías iba a nacer, de dónde vendría. Sin embargo, no lo reconocieron. ¿Qué pasaba ahí? Porque confiaban demasiado en sí mismos. Entre nosotros, yo lo comentaba en la iglesia el otro día, cuando hablaba de esto, digo sinceramente, ¿a quién justificarías tú? ¿Al fariseo o al publicano? Claro, todos se lo sabían. Y todos dijeron: al publicano, porque lo dice la historia. Y yo les dije: oye, ¿y por qué cuando el publicano es justificado queremos convertirlo en un fariseo? Porque queremos que entre en la lógica del fariseo, en la lógica de demostrar que es justo. Yo ayuno, yo diezmo, yo ofrendo, y entramos en lo que realmente la Reforma Protestante tuvo todo el significado. Entramos a creer que podemos llegar a ser justificados por nuestros méritos. Y empezamos y creamos sistemas de reconocimiento que lo que reconoce realmente son los méritos. Pero si estamos en el Evangelio de la gracia de Dios, ¿por qué no aplicar la gracia en toda nuestra manera de vivir, de ser y de relacionarnos los unos con los otros? Si Dios nos ha justificado sin mérito, ¿por qué tener prisa por aspirar a ser fariseo para ser alguien? Gloria a Dios. Con razón decía el apóstol Pablo en Gálatas: el que se cree algo siendo nada. ¿Quién puede creerse algo? El que es nada. Pero ¿cuál es el resultado final? Así mismo se engaña. Queridos, lo bonito de Jesús, lo cantabais: me ama, me amas, me amas. Y había otra parte de la canción última que decía: y al final solo queda la cruz, y al final solo queda Jesús. Y digo yo, si solo quedase Jesús, ¿tú te quedarías con él? Si no hubiese infierno que temieras, ¿te seguirías quedando con Jesús? Si no hubiese cielo o recompensa por estar aquí, ¿te seguirías quedando con Jesús? Santo. Si no pudieses cursar carrera profesional en la iglesia y llegar hasta aquí, que sinceramente es un servicio, no un mérito. Lo dijo Jesús. ¿Quién es el mayor entre vosotros? El que sirve. ¿Es más importante en esta iglesia el más débil que el que sirve? Santo. Jesús en ese sentido es disruptivo. Entonces yo entiendo que los fariseos quisiesen terminar con Jesús, porque acababa con su sistema. Fijaros, hemos visto la parábola, ¿verdad?, del fariseo y el publicano, lo tenemos claro. Todos somos publicanos. ¿Sí o no? Amén. Eso decía el apóstol Pablo, decía: de cierto decía palabra fiel y de cierto decía el maestro.
el apóstol Pablo decía, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y no era falsa humildad, es la conciencia de un perseguidor y un torturador de la iglesia que por celo religioso la persiguió hasta que salió a su encuentro Jesús y le dijo, Pablo, dura cosa te dar coces contra el aguijón. Pablo, ¿por qué me persigues? Estas son las preguntas que Jesús hace a los despistados. Pablo, ¿por qué me persigues? Yo a ti, si yo estoy persiguiendo por ti a toda esta tribu que son una secta. No, me estás persiguiendo a mí. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Digo que son cosas de los despistados porque es curioso, y esto es un kick-cat en el sermón, pero me quiero decirlo. Mirad, había unos que llegaron a Jesús y se pusieron delante de él y le dijeron, Maestro, en tu nombre hicimos milagros. No morimos por los milagros, pagamos, hay que pagar por milagritos, ¿sí o no? En tu nombre hablamos en lenguas, en tu nombre echamos fuera demonios. Y va Jesús y dice, en aquel día mi padre dirá, no conozco. Santo. Así que no nos dejemos sorprender. Si nos sorprende a alguien, que nos sorprenda el Señor. Amén. Déjate sorprender por Él, porque Él se no sigas a nadie más que a Él. Y luego están las palabras del despistado, ¿no? Las palabras del despistado son, en aquel día os diré, buen siervo y fiel, porque tuve hambre y me disteis de comer. ¿Cuándo te dimos de comer a ti? Qué bonito es, ¿verdad? Porque estuve desnudo y me vestisteis, estuve preso y me visitasteis. Pero ¿cuándo hicimos eso? Mira qué despistado. Qué bueno es hacer el bien sin enterarte tú. ¡Santo! ¡Gloria, gloria, gloria! Qué bueno es servir a Dios sin darte cuenta que estás sirviendo a Dios para ti mismo. Pero ¿cuándo hicimos eso? Si tú nunca... Por cuanto se lo hicisteis a uno de mis pequeños. ¿Quién es el más pequeño de esta iglesia, que es el más grande? Hay que empezar a poner a la iglesia en su sitio. Ese es el más grande. Pero si yo nunca te vi desnudo, ni preso, ni te di de comer, se lo hicisteis a uno de mis pequeños. ¡Santo! ¿Cuántas cosas estamos haciendo para el Señor sin darnos cuenta? El problema es que cuando nos damos cuenta los tropeamos. ¡Santo! Es verdad. Sí es. Es verdad. Lo estropeamos. Ay. Os voy a ilustrar el fariseo y terminaré, porque seguramente mi mujer luego verá el vídeo que lo grabáis y me dirá, Carlos, has estado muy largo. Entonces, No. pero voy a contar para que veáis la ilustración entre el fariseo, que hay muchas formas simuladas de convertirnos en aquello que detestamos. Hay un joven rico, ¿lo sabéis? Justamente es en el mismo capítulo 18 de Lucas. Un joven rico que, a pesar de ser joven, principal en la sinagoga, un hombre de éxito y rico, pero había algo dentro de él que no le dejaba satisfecho. Ha aparecido un nuevo maestro que enseña como los que tienen autoridad y se va corriendo a él. Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Jesús con la respuesta le está diciendo, le está preguntando mal, porque Jesús le dice, ¿quién es bueno? Yo no soy bueno, solo Dios es bueno. ¿Por qué digo que... ¿Por qué se acerca llamándole maestro bueno? Porque el que se creía que era bueno era él. Pero su bondad no era suficiente para callar esa sed, esa insatisfacción. Nada de lo que tenía, nada de lo que hacía, nada de lo que era. Y por eso veía que la vida eterna tenía que ser otra cosa y él necesitaba otra cosa. Jesús sigue ahondando en el corazón de este joven y le dice,
ya sabes, como sabía que sabía, los mandamientos. ¿Cuál fue su respuesta? Desde chiquitín estoy en la iglesia, me he criado en esto, los cumplo desde pequeño. Así que él se seguiría preguntando, bueno, y si cumpliendo los mandamientos, ¿cómo sigo teniendo esa sed? ¿Cómo sigo manifestando? ¿Cómo sigo teniendo esa insatisfacción? Jesús le dice, te falta una cosa. Porque eres joven. Lo de guapo no lo sabemos, pero eres joven. Eres un líder religioso principal de los judíos. Eres rico. Te has hecho a ti mismo y has llegado muy lejos. Cumple los mandamientos desde pequeño. Pero te falta una cosa. Y es que sobre todo eso, eres rico. Vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres. Y tú, ¿sabéis quiénes eran los grandes beneficiarios de los milagros de Jesús? Y de las conversiones de los ricos. Los pobres. Vedlo, que siempre es el reclamo. Dáselo a los pobres. Dáselo a los pobres. Podía decir, dámelo al ministerio, pero no lo dejo. Con lo cual, oye, a lo mejor es que atendiendo a los pobres podremos conseguir más cosas de las que creemos. Pero fijaros, es curioso, porque ese hombre se entristeció de repente. Os voy a poner otro caso. Y este era amigo del publicano, se llamaba Zaqueo. ¿Os acordáis de Zaqueo? Está en el capítulo 19 también de Lucas. Zaqueo era un hombre bajito y había escuchado, era jefe de los recaudadores de impuestos. O sea, si los recaudadores eran ladrones, este era el jefe, el Alibaba. Con lo cual, imaginaros la fortuna que tendría este hombre, ¿vale? Se sube al árbol, quería ver a Jesús, quería saber de Jesús, pero que no quería ser visto. Entre otras cosas porque tenía la mentalidad del rechazado. Cuando a alguien se le rechaza, se esconde y se defiende. Y Zaqueo era así. No quería ser público, no quería ser expuesto. Estaba mal visto entre los judíos el publicano que cobraba impuestos de los judíos para dárselo a los romanos. Pero Jesús lo vio y le dice, Zaqueo, baja, desciende, que es necesario que hoy yo vaya a tu casa. Eso no lo dijo Jesús en la oreja de Zaqueo, lo dijo en público. ¿Sabéis lo que para un rabino significaba en cuanto a reputación invitarse a sí mismo en casa de un publicano? ¿Es disruptivo Jesús o no? Pues lo hizo en público. Pero lo que más me asombra y me llama la atención, ¿quién iba a ir a la cena de Zaqueo? Pues si él era jefe de los recaudadores, pues todos los recaudadores bajo su mando. Una cena de recaudadores. Yo no sé lo que pasó en la cena, queridos. No sé lo que pasó. Pero Jesús no le pidió a Zaqueo ni un duro. Y sin embargo Zaqueo dijo, estoy dispuesto a devolver por cuadriplicado todo lo que he defraudado. Solo porque Jesús se había invitado a su casa a cenar. Fijaros bien, el que cumplía los mandamientos desde chico se entristeció y se fue con su riqueza. Y eso que Jesús se lo pidió. El que nadie daba un duro por él, que era un pecador empedernido, que solo le gustaba el dinero y ganar dinero, pasa Jesús un ratito con él en su casa y quiere devolver todo el dinero que ha defraudado. Como lo descubre Hacienda, se hace cristiana. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que el amor
el sentirnos y sabernos amados por Cristo es mucho más potente como elemento motivador de la Iglesia que el compromiso militante del fariseo. Porque Jesús le habla al joven rico en los términos que él sabía. Era un hombre que cumplía la ley. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer con alguien que tiene una idea que quiere cumplir siempre? Pues llamarle al compromiso. Y le llamó al compromiso. Te falta una cosa, deja todo lo que tienes y tú sígueme. Pero el compromiso no es suficiente cuando se aman más otras cosas. Por eso a veces, por mucho que llamemos a compromiso, si la gente no se enamora de Jesús, no se deja sorprender por Jesús, no se deja asombrar por Jesús, por mucho que hagas, no pasa nada. Sin embargo, a Zaqueo no le pide nada, no le dice nada, vamos, que era una oportunidad para llamarle al arrepentimiento y toda esta serie de cosas, y podrían haber detallado el sermón que Jesús le dio. Pues la Biblia no dice nada de eso. Lo que sí dice es el impacto de la presencia de Jesús en la casa de Zaqueo. Y es que Zaqueo estaba dispuesto a entrar en quiebra absoluta económica con tal de pasar un ratito con Jesús. ¿Qué quiero decir con eso? Que ¿qué tiene Jesús para que la gente haga eso, tú? ¿Qué tiene Jesús para que alguien que se cree bueno, suficiente, poderoso por todo lo que tiene, se vaya vacío, seco y triste? Y aquel que se siente despreciado, rechazado, muy rico, pero rechazado. Un maestro judío en público me reconoce, se arriesga a reconocerme y se autoinvita a mi casa. ¿Cómo te sentirías tú? Porque yo sé cómo se sintió Zaqueo. Estuvo dispuesto a dejarlo todo, a dejarlo absolutamente todo. Yo entiendo cuando hacemos la llamada al compromiso, pero yo solamente os quiero invitar a que os dejéis sorprender por Jesús. Amén. ¡Qué bueno! A que, como dice el autor de Hebreos, poner un poquito los ojos en Él. Amén. Mirarle a Él. Ante la duda, mírale a Él. Amén. Lo que más va a cambiar tu vida es hacer lo que Él haría. Amén. Decir lo que Él diría. Mirar como Él mira. Claro que Jesús es disruptivo. ¿Con quién creéis que tendría Jesús problemas si viniese hoy? ¿Quiénes son los que más confían en sí mismos? Los que creemos que por el tiempo que llevamos, que por los méritos que tenemos, que por las cosas que hacemos, nos merecemos el cielo y un poquito más. Y ahora imagínate que viene Jesús y pone al último en llegar delante de ti. Eso pasó cuando Jesús cuenta una parábola, y ya termino, Araceli. Tengo el eco de la voz de mi mujer. Eso pasó con Jesús cuando cuenta la parábola de los obreros de la viña, ¿verdad? Dice que un hombre era dueño de la viña. Yo le preguntaba muy en serio a la iglesia el otro día, le decía, ¿vosotros estáis dispuestos a asumir esa idea de Dios? Porque mirad la idea de Dios que muestra Jesús. Un hombre que es dueño de la viña, ¿vale? Y se va a primera hora a buscar. En Madrid hay un lugar, en Legazpi, donde los que quieren trabajar se juntan y la gente que quiere contratar pasa por ahí. Pues más o menos era una cosa así. Había un lugar donde la gente que quería trabajar en las viñas o en el campo se concentraban y pasaban los dueños de las viñas o los mayordomos de los dueños y contrataban. Y llegan unos obreros y los contrata a primera hora del día. Y les dice, por trabajar en mi viña
tendréis el salario del día, un denario. El salario y el jornal del día. Poco satisfecho con eso, sale 2 veces más. Y sigue invitando a gente a trabajar a su viña. Y cuando queda 1 hora para cerrar, para terminar la jornada de trabajo, vuelve a ir a la plaza del desempleo. Qué revolucionario es este dueño. Ningún dueño de la viña va a última hora, porque ¿cómo vas a pagar a alguien por 1 hora de trabajo? Nadie se da cuenta de eso. Sin embargo, todo el mundo se da cuenta de lo que hace después. Contrata a unos pocos que había allí que daba 1 hora nada más. Entonces, llega la hora del fin de la jornada, el dueño le dice al mayordomo, prepara los salarios y paga. Pero vas a empezar, que bien contaba historias Jesús, es que vas a empezar por los que han empezado tarde, los últimos en llegar. Y les vas a pagar a todos el mismo salario, un denario. Cuando los de primera hora ven que los de última hora les ha dado un denario, dicen, madre mía, lo que vamos a ganar hoy. Si a los que han trabajado 1 hora les ha dado un denario, a nosotros nos vamos a tirar 2 días o 3 sin currar, porque vamos a tener para 2 o 3 días. La cuestión es que les paga todo por igual. Y allí no había sindicatos, entonces empieza la conspiración obrera y empiezan a pensar entre ellos. Había algunos que decían, pues como dirías tú, ¿es justo que pagues a todos por igual? Sinceramente, entre tú y yo. A que enseguida decimos que no es justo. ¿Por qué decimos que no es justo? Porque nuestra idea de justicia es retributiva. Haces, mereces. Tanto haces, tanto mereces. Haces el bien, te tiene que ir bien. Luego no es así. Haces el mal, te tiene que ir mal. Eso es lo que es la justicia retributiva. Y por eso pensamos que este dueño fue injusto. Porque hubo unos que aguantaron todo el día de trabajo, el sol de todo el día, toda la jornada, y a eso les dio un denario, y a los que solo trabajaron 1 hora, les dio lo mismo. Además de ser injusto, es poco motivador. Porque si al final vamos a comer todo lo mismo, que trabajen los palos. Es que era una tentación. Claro, si al final vamos a tener todos el mismo resultado. Pero Jesús está contando esta parábola para romper con ese modelo de justicia retributiva. ¿Por qué? Porque justicia retributiva es que tú te puedes presentar delante de Dios creyendo que por tus obras puedes ser justificado. Pero lo cierto es que Dios te ha justificado sin obra y sin mérito alguno. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, no justos, pecadores, Cristo murió por nosotros. Y al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado para nosotros ser hechos justicia de Dios. Bueno, esto es una pasada teológica. Porque ¿quién nos iba a decir que nosotros pudiésemos ser declarados justos sin mérito ni justificación alguna? Pero eso es lo que Jesús hace con la parábola de los trabajadores. Da igual a la hora que hayan llegado, lo importante es que han llegado a casa y todos van a cobrar lo mismo. Estamos dispuestos a subir a ese Dios que puede parecer que actúa de forma injusta, porque paga lo mismo al que lleva 30, 40, 50 años en el Evangelio que al que acaba de llegar. Pero sabéis, ese es Jesús. Ese es el Jesús al que servimos. Ese es el Jesús que rompe el sistema. Y por eso, los que estaban en la cátedra de Moisés, capítulo 23 de Mateo,
escribas, fariseos y ancianos querían matarlo, si es que terminaba con su negocio. Porque cuando estamos en el territorio de la justicia retributiva, podemos ser objeto de manipulación. Porque ¿cuándo sabes que es suficiente? ¿Cuándo sabes que Dios tiene lo suficiente de ti que tú le tienes que dar? Pues no sabemos. Podemos pensar que es suficiente venir solo al culto. Yo le dije una vez a un hermano en una iglesia que me invitó, le dije, suba al púlpito y en la iglesia dije, hermanos, tengo una preocupación muy grande. Jesús va a dejar de venir al culto. Claro, todos pensaron en un Jesús de la iglesia, ¿no? Pero si está aquí. Dijo el Señor, Jesucristo. Pero ¿cómo dices eso, hermano? Donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, digo ya. Pero si tú te crees que Jesús vino a morir en la cruz para que solo lo traigas al culto, o quiere compartir tu vida contigo, tus penas, tus alegrías, quiere sentarse a la mesa a la hora de la comida contigo, con tu familia, sabe que Jesús quiere ir al mercado, quiere que le lleves le gustan los mercadillos. Y los mercadillos necesitan mucho a Jesús. Jesús vino para estar contigo. Amén. Y ese Jesús que vino a estar contigo te conoce mejor que nadie. Pero hay algo que lo cambia todo. Ha decidido quererte, amarte. Y eso debe ser correspondido. Yo no te voy a decir cómo lo tienes que hacer. Sé tú. Pero tienes que corresponder. Él merece. Pero Él sí lo merece. Él sí lo merece. Él hizo por ti y por mí lo que nadie ha hecho jamás. Dios, siendo Dios, se hizo uno como tu hijo. Se expuso a la tentación, al rechazo. Tuvo que emigrar siendo un bebé porque querían matarlo. Quisieron matarlo en más de una ocasión. Fue rechazado y al final murió solo. Bueno, no, perdón, solo para algunos, pero aquí estaban las mujeres. Sí, hay que decirlo, Jesús. ¿Estaban las mujeres allí o no? Sí. Los demás no estaban. ¿Y a quién le confió Jesús? Es que Jesús tiene unas cosas, de verdad. Tiene unas cosas muy raras que nosotros no las entendemos. El testimonio de una mujer en el pueblo judío de entonces no valía para nada. Y aquí Jesús se le aparece la primera y le confía el mensaje de su resurrección. ¿A quién? A una mujer. ¿A quién Jesús convence para ser misionera en una ciudad como Sicar de Samaria y convierta toda la ciudad tú? A la mujer samaritana. Es impresionante, ¿no? Dios quiere estar con hombres, con mujeres y con niños. Él es el Dios de todos y de cada uno. Jesús vino para estar eternamente contigo. En tus manos está disfrutarlo, dejarte llevar y acompañar por Él, o al final, cuando no nos quede otra cosa, solo nos quedará la oración del fariseo. O si no, la queja del hermano mayor. ¿Os acordáis, no? Tanto tiempo conmigo y todavía ni un cabrito ha sacrificado para mí. Y este hermano mío pequeño
que ha vivido perdidamente, vuelve a casa y no solo no le regañas, es que le montas una fiesta. Bueno, nos podrá quedar la oración del fariseo o la pataleta del hermano mayor, pero yo, de verdad, puestos a elegir, que Jesús me acompañe cada minuto de mi vida. Amén. Quiero que se meta en todo. Quiero que no me abandone. Quiero volver a ser un niño con Él. Quiero ir de su mano. Quiero aprender a caminar con Él. Quiero decir mis primeras palabras con Él. Quiero ser su admirador preferido. Me lo pido. No quiero otra cosa. No quiero otra cosa. Me da igual. Todo lo demás es que me da igual. Amén. Qué bien, Señor. Me quedo con Jesús. Como decía la canción. Porque cuando quede Jesús, muy bien lo que cantamos, pero ojo con lo que cantamos porque se puede cumplir. Mi vida ha sido muy larga, he tenido de todo. He sido miembro directivo de la Junta de Asambleas de Dios a nivel nacional. Pero cuando tú apuestas, porque solo Jesús, se puede cumplir. Y te puedes quedar con solo Jesús. ¿Estarías dispuesto a vivirlo? Yo creo que sí, porque sin Él nada de lo que hacemos merece la pena.